en el año de 1888, cuando la madre Teresa Jornet Ibars quemaba las penúltimas etapas de su fecunda existencia. Moriría 9 años después de esta singladura de Sueca. Vinieron ellas, sin años aún. Hubo que esperar al fallecimiento de doña Teresa de Cardona, viuda de don Antonio Baldoví, que disponía en el testamento que todos sus bienes se destinaran a la construcción de un panteón familiar. Y los albaceas, con buen sentido, pensaron que nada mejor que situar el panteón en un asilo nuevo y bello que edificaría el arquitecto Buenaventura Ferrando Castells. Y eso se hizo, y este es, y es así, tan hermoso y lucido como lo estáis viendo. Y yo les he dicho a estas monjas, a las monjas de esta casa, que me prestaran todas estas estampas de su fundadora, que ellas han convertido en cuadros que cuelgan de las pulcras paredes de esta casa. En esta jornada del seminario no hay una palabra más. Ya después hablaremos. Ahora venid con nosotros a esta casa de Sueca. Ved en silencio cómo se derrama en lluvia de silenciosa fecundidad la vida de estas monjas. Que nadie hable, por favor. Esto, lo de estas monjas con estos ancianos nuestros, a los que no toleramos ya en nuestras casas a pesar de ser nuestros, lo de estas monjas está mucho más allá de la beneficencia. Está en aquello de que en la tierra iluminada empezó la redención. El coro de la comunidad nos recibe ya con el canto de entrada a la Eucaristía. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos vosotros. El profeta anuncia, recuerda que Dios hace algo nuevo por el pueblo. Es nuestro corazón el que tiene que ser renovado como en el desierto. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Todo lo estimo pérdida, comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por la que el Señor nos va pasando de nuestra situación de pecadores a la de hijos de Dios, perdonados, convertidos, gozosamente vueltos a Él. Desde el murmullo de tantas de nuestras condenas, escuchemos el silencio de Jesús, que oye, recibe, atiende, aguarda y silencio, perdona. Sí, silencio, que se acallen nuestros puntillosos comentarios, porque Dios perdona, perdona Jesús. Comprometámonos a perdonar y el gozo del Evangelio llenará los odres viejos de saludo y ánimo. Aguarda con amor los frutos de tanta generosidad, entrega y decisión. Nadie puede cerrar los ojos y los oídos del cuerpo o del espíritu a esta llamada invitadora de Jesús que resuena en su iglesia. Seamos generosos, decididos a ser compañeros en el camino de Jesús que salva al hombre. Seamos generosos para que otros lo sean. Tu Santo, Padre de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre por todos los fieles, para que experimentemos la necesidad que tenemos de ser perdonados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Las flores y los cirios del futuro.
los frutos de esta tierra. Símbolo de tanta generosidad, quiero dar mi vida por el hombre que no tiene vida y que camina sin rumbo y que se cae rendido. Quiero dar mi vida por el que camina sobre muletas. Quiero dar mi vida por el que camina sin Dios en su noche, porque es hora de vivir en la luz y abrir caminos sin fronteras, de marchar unidos sembrando la paz y el amor, de convidar a las gentes a la mesa del pan vivo, de caminar mirando hacia adelante sin volver los ojos hacia lo que atrás quedó, donde la mentira mata la razón, donde impera la ley del más fuerte, donde el dinero es la ley del que manda.